Hola, Jones, vamos a reanudar la sesión. Solo quiero aclarar algunas dudas de cómo se hacen despejes de una incógnita, de una variable. Por ejemplo, empecemos con este caso. Si yo quiero despejar la X, o sea, que la X quede solita, lo que tenemos que ver es la otra expresión. En este caso, la otra expresión, tenemos que ver que procede una suma. Entonces, 24 más X es igual a 30. Para yo despejar la X, este 24, como está sumando, uno simplemente coloca 30 menos, en este caso, 24. Si yo tuviera aquí despejar esta X, como aquí tenemos una multiplicación de un número, para yo despejar esta X, pues simplemente lo que hacemos es esa multiplicación, convertirla en una división, de tal forma que me quede 25 sobre 6. Ok, 25 sobre 6. Tercer caso, ¿qué pasa si yo quiero despejar la X? Ok, si yo quiero despejar la X, primero tenemos que deshacernos de cualquier suma o recta que aparezca aquí a la par. Entonces, como esta cosa es una suma más 24, se pone 6x es igual a 10 menos 24. Vea que este más se convierte en menos en el otro lado. Y aquí como está multiplicando el 6 a la X, entonces nos queda que la X se despeja pasando a dividir el 6. En este caso, pasando a dividir el 6, se llega a esa respuesta. La consulta del compañero va más por el lado del cuarto despeje. El compañero tenía dudas de cómo es que yo despejo la X está abajo. Pues muy sencillo, si la X está abajo, vea que aquí hay una división de por medio. Entonces, esto que está aquí abajo, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces, si yo lo paso a multiplicar al otro lado, queda 6 solita, 25 por X. Ahí queda multiplicando. Pero resulta ser que este 25 no puede estar acá. Entonces, como este 25 está multiplicando, ahora este 25 le toca dividirse con el 6. Es decir, que si yo finalmente hago esto, eso lo que me permite es básicamente lograr despejar la X. Eso último que acaba de explicar es la justificación de lo que pasó aquí arriba. Que si yo tengo esta X que está aquí abajo, lo paso a multiplicar en el lado izquierdo, pero este número, recuerde que tangente de 42 es un número, eso es un número. Este número, tangente de 42, como está multiplicando la X, lo paso a dividir al otro lado. Entonces, si lo paso a dividir este número al otro lado, es que llegamos a eso. No sé si con eso ya le quedó claro, compañero, por qué llegamos a ese despejo. ¿Ok? Y bueno, el último caso es cuando aparece un menos. Cuando aparece un menos delante de la X, lo primero es, tiene que deshacerse la suma y resta. ¿Cómo se deshace esta suma? Pasando al otro lado a restar. Entonces queda menos X es igual a 100 menos 25. Y luego, este menos que está aquí, ¿qué es lo que hace el menos acá? Le va, este menos se lo pasa al otro lado, cambiándole el signo a todos los términos. Si usted este menos se lo pasa acá, entonces queda que X es igual, le cambia el signo al 100 y le cambia el signo al 25. Y con eso se despeja un menos al otro lado.
Esas son algunas cuestiones básicas de despeje, ¿verdad? Entonces, lo explico ahí por aquello que tal vez a alguno no le haya quedado claro o algunas cuestiones que he utilizado en estos ejercicios. Muy bien. Ahora quiero terminar eh, este capítulo interesante. Ok, listo. Un gusto. Este capítulo interesante de la trigonometría, analizando qué pasa si yo tengo triángulos no rectángulos. ¿Qué significa triángulos no rectángulos? Significa que el ángulo alfa, el ángulo beta o el ángulo teta, ninguno de ellos mide 90 grados. Lo que pasa es que si el ángulo no mide 90 grados, no se puede aplicar SOHCAHTOA. Recuerden, me voy a devolver al inicio de la clase. Al inicio de la clase hice la mención de que yo para usar el SOHCAHTOA, así, yo para decir opuesto hipotenusa, adyacente hipotenusa, opuesto adyacente, eso solo tiene sentido si el triángulo es rectángulo, nada más. Pero ¿qué pasa si el triángulo no es rectángulo? No se puede aplicar nada de esto del SOHCAHTOA. Entonces vamos a ver otras maneras de resolver esa situación. Hay dos maneras. Veamos cada manera a per se. Entonces, voy a bajar aquí, perdón que baje un toque rápido, pero esto ya es materia vista. Resulta ser que hay una ley que se llama la ley de seno. Ok, voy a explicar cómo funciona la ley de seno. Vean el dibujo. El triángulo ya sabemos que no es rectángulo. Entonces te dice, mira, profesor, el ángulo beta se lo pone al lado B. Muy bien. El ángulo alfa se le opone al lado A. ¿Ok? Muy bien. Y el ángulo teta se le opone a un lado C. ¿Ok? Entonces tengo un ángulo que se le opone a un lado. Todos tienen su pareja, su correspondencia. Entonces ustedes dicen, mira, B le corresponde, el beta le corresponde al B. Alfa le corresponde a A y teta le corresponde a C. Esa es la correspondencia que usted tiene que ver de primero. Entonces, ¿qué dice la ley de seno? La ley de seno dice, seno del ángulo dividido entre el lado que se le opone es igual al seno de otro ángulo sobre el lado que se le opone y es igual al seno de un tercer ángulo sobre el lado que se le opone. Eso es lo que dice la ley de seno. Lo que pasa es que en la práctica uno lo utiliza así. La práctica, para aplicar ley de senos, usted lo que hace es barajar dos posibilidades. Usted puede aplicar ley de senos para alfa y beta. Eso es una combinación. La otra combinación sería trabajar alfa con teta y la otra combinación sería trabajar beta con teta. Entonces, ¿para qué sirve la ley de seno? La ley de seno sirve para lo siguiente. Supongamos que usted conoce el ángulo alfa, conoce el ángulo beta, conoce el lado A y usted quiere hallar el lado B, que es el que se lo pone a beta.
O sea, sirve para encontrar un lado, si usted conoce dos ángulos y un lado. También sirve, también pues, puede servir para lo siguiente. Usted conoce el lado A, el lado B, y supongamos que usted conoce el ángulo alfa. Entonces usted podría encontrar el ángulo beta. ¿Ok? Entonces, el chiste es, usted conoce tres datos y a partir de tres datos conocidos vas a encontrar un cuarto dato usando la ley de Seno. Claro, aquí dice que hay que hacer un despeje. Sí, generalmente hay que hacer un despeje para encontrar el cuarto valor. Entonces, está muy buena la pregunta del compañero de repasar despejes, porque al final esto es saber despejar. Primero, saber usar la fórmula y segundo, saber despejar la incógnita. ¿Ok? Entonces, entonces, usted aplica ley de senos con un par de ángulos y un par de lados. Ese es el tope. Y vamos a ver. Bueno, aquí hay algunas notaciones que a mí me gusta explicar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que estas barritas, aquí me puede decir un valor absoluto. Mm, no, porque no estamos en álgebra. Esas barritas significan la medida. No te puedo decir valor absoluto es una medida, sí, también es una medida, pero digamos, cuando ustedes vean una pregunta que aparecen estas barritas lo que significa es la medida del lado A, B. A veces se le pone la letra M. Esta letra M, pues significa medida. De hecho, la letra M significa medida en español y en inglés, ¿verdad? Porque, de hecho, esa M se usa en inglés, no en español, pero porque esto que estoy escribiendo acá significa medida en inglés, que curiosamente en español también empieza con M. Pero usted sabe que muchas cosas que se definen en matemáticas provienen del inglés, no del español. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya más o menos tienen ahí la formulita de la ley de seno. Seno de un ángulo sobre el lado igual seno de otro ángulo sobre su lado opuesto. Eso que están viendo es la fórmula de la ley de seno. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo se aplica esta ley. Dice así. Veamos el siguiente problema. Los pueblos de Santa Cruz, que es el vértice A, Las Heras, el vértice B y Jaramillo, el vértice C, están unidos por carreteras rectas. La distancia entre A y B son 12 kilómetros. El ángulo formado por las carreteras A y B y A y C, 60 grados. Y el ángulo formado por las carreteras AC y BC es de 35 grados. Encuentre la distancia entre el pueblo A y el pueblo C. Bueno, igual aquí conviene hacer un dibujo, ¿ok? Entonces hagamos un dibujo para poder orientarnos en esta situación. Un diagrama. Diagrama. ¿Mm? Eh, recuerden que el triángulo no es recto, así que no se ponga a hacer triángulos así bonitos, hagamos este triangulito. Hay un triángulo cualquiera, ¿ok? Este triángulo cualquiera no es rectángulo. Entonces, supongamos que este es el A, el B y el C. Entonces, la distancia de A a B vale 12 kilómetros. El ángulo formado por AB y AC, 60 grados. El ángulo formado por AC y BC, 35 grados.
Este es el dibujo que modela la situación. Este es el dibujo. Voy a llamar X a la distancia de A a C. Es decir, esta es mi X. Ahora bien, ¿cómo resuelvo el problema? Necesito buscar ángulos y lados opuestos. Por ejemplo, este lado que vale 12 se le opone al de 35. Y el lado X se le opone a la pucha. ¿Y cuánto vale este ángulo acá? ¿Cuánto tendría que valer ese ángulo que está ahí? Entonces, lo primero que habría que buscar es cuánto vale el ángulo en B. ¿Alguien me puede decir cómo encuentro el ángulo en B? Sumando 60 y 35 y restándole eso a 180. Es correcto, es correcto. Por suma de ángulos internos de un triángulo, yo sé que 60 grados, llamémosle beta aquí, llamémosle beta de momento. Por aquello, el ángulo en B, de hecho, el ángulo en B, yo le llamo beta. Entonces, es correcto. Voy a 60 más 35 grados más beta suma 180 grados. Quiere decir que beta es 180 menos 95. Pongo 95 porque es la suma de 60 más 35. Y eso me da 85. O sea, beta vale 85 grados. Como yo ya sé, de hecho voy a poner aquí, como yo ya sé que esto vale 85 grados, entonces ya puedo aplicar ley de senos. ¿Por qué puedo aplicar ley de senos? Porque este ángulo se lo pone a este lado y este ángulo se lo pone a este lado. Entonces, aplicamos ley de senos. Si aplicamos ley de senos, dice así: seno de 85 grados se le opone a la X es igual al seno de 35 grados se le opone al 2. Y ahora hay que despejar la X. Aquí hay que tener un poquillo de cuidado. Y hay varias formas de despejar la X. Yo aplico un truquillo. A ver, hay un truquillo que es lo siguiente. Usted sabe que si usted tiene una fracción igualada a otra fracción, usted sabe que si usted le da vuelta, usted sabe que una fracción usted le puede dar vuelta. Si usted le da vuelta a la primera fracción, entonces también se le puede dar vuelta a la otra fracción. Y usted se pregunta, ¿pero para qué? ¿Para qué yo quiero invertir el orden de la fracción? Muy fácil. Porque si yo a esta cosa le doy vuelta, la X ya aparece arriba. Si yo invierto el orden de la fracción en el lado izquierdo, también tengo que invertir en el lado derecho. Es decir, aquí me queda 12 por el seno de 35. Y por último, para que la X me quede solita, esto que está dividiendo lo pasa a multiplicar. Ahora, ¿dónde pasa a multiplicar? Cuando uno multiplica, multiplica en X. Es decir, lo que está abajo multiplica arriba, al 12. Esto quiere decir que la X
que andan buscando sería 12 lo multiplica por el seno de 85 y eso lo va a dividir por el seno de 35 que lleva. Explico de nuevo. ¿Qué es lo que hizo el profe? El profe lo que hizo es, como la X aparece abajo, lo que hice fue darle vuelta a la fracción, darle vuelta a la fracción, y ahora cuando le doy vuelta la X me queda arriba, me queda bien. Pero lo de abajo hay que quitarlo. Y para quitarlo, como está dividiendo, porque esto es una división, pasa al otro lado a multiplicar. Y bueno, ya esto lo meten en la cálculo. Esto en la calculadora es una cálculo da 20,84 kilómetros. Esa es la respuesta del ejercicio. Y adelante, Alejandro, sí. Eso es regla de tres, ¿no? Sí, eso es regla de tres, es correcto. Es lo mismo. Eso es una regla de tres. Te lo he dicho. Digo, también se podía hacer sin darle vuelta a la fracción, ¿verdad? También se puede hacer de otra forma, sí, correcto. Como a usted le quede más cómodo, mientras lo hagan de forma correcta, va a llegar a la misma respuesta. Ok, entonces, si ustedes conocen otro método y les gusta más, pues utilícenlo sin ningún problema. Entonces, es correcto la afirmación suya. Está bien, ¿Alguna profe, gracias. otra? Ok, listo, listo, pero bien. ¿Alguna otra duda que tengan aquí? Bueno, esto es un primer ejemplo. Ok, entonces el ejemplo no está difícil, nada más, obviamente, tienen que hacer un dibujo. Bueno, el dibujo es una ayuda. Generalmente uno lo termina haciendo. Si alguien lo hace sin dibujo, no hay problema, pero casi siempre uno termina apoyándose en un dibujo para mayor claridad a la hora de resolver. Muy bien, esto es un primer ejemplo. Ahí lo voy a dejar en pantalla por si alguien quiere copiar o tomar una observación. Y me parece que vamos a resolver otro ejemplo. Es correcto. Vamos a resolver otro ejemplo que ya en un instante se lo muestro. Bueno, ahí está la solución de este ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Ahí queda un espacio, pero es muy poco espacio. Ahora veamos este ejemplo. Eh, por cierto, algunas preguntas que he puesto han venido en exámenes. Así que no se asusten. Mira, este profe lo resolvió en clase. A mí me gusta ir metiendo ejercicios nuevos. De hecho, cada vez que doy mate general, voy cambiando esos ejercicios. A veces agrego, quito. Entonces, no siempre que doy mate general utilizo los mismos ejercicios. Ahí los voy cambiando. Me gusta eso para que no se vuelva monótono el asunto. Este ejercicio, de hecho, salió en un examen. No me acuerdo en qué semestre. No me acuerdo si salió un parcial o una rep, porque yo recopilo de todos lados, de rep por parciales, de todos lados. Muy bien, hagamos este ejercicio. Dice así, en la imagen se observa un puente que tiene la longitud de 8 metros. Determine el valor de la X y úselo para calcular la longitud H del pilote que sostiene el puente. Bueno, aquí uno podría sospechar que el puente es esta línea horizontal y el pilote, bueno, el pilote, claro, porque es la que sostiene el puente y es la que se llama H. Entonces, empecemos con el problema. Dice, primero encuéntrenme la X. Resulta ser que los triángulos pequeños sí son rectángulos. Si este ángulo vale 90, el de a la par también tiene que valer 90. Entonces, vamos a ver.
el problema es que yo quiero encontrar la X, pero para encontrar la X, es que yo estoy pensando, pero que estoy pensando yo, estoy pensando si tomar este triángulo pequeño o mejor, tomar el triángulo grande. Para allá la X primero. Pareciera que tengo que tomar el triángulo grande. ¿Por qué? Porque si usted toma el triángulo pequeño, la H no la conoce. Este pedacito de acá del puente no lo conoce. Y entonces no puedo aplicar el SOHCAHTOA, porque usted para aplicar el SOHCAHTOA necesita conocer un ángulo y un lado. O sea, está incompleto. Entonces, de momento, mejor voy a tomar el triángulo grande. Entonces, vea cómo lo resuelvo. Solución. Vamos a primero analizar qué pasa con el triángulo grande, el triángulo que llamamos 1. Y por si a alguien no le queda claro qué es este triángulo, lo voy a hacer aquí abajito. El triángulo 1 es este triángulo. Esto mide 8, esto mide X, esto mide 35 y esto mide 40. ¿Ok? Y entonces podría aplicar ley de senos. ¿Por qué ley de senos? Porque, vamos a ver, el ángulo 35 se le opone al de 40 y el lado 8 se le opone al de abajito. Entonces, necesito hallar el ángulo alfa. ¿Y cómo se encuentra el ángulo alfa? Muy sencillo, para hallar el ángulo alfa es sumando los ángulos con 180. Entonces, si yo quiero primero encontrar cuánto vale ese angulito alfa, que me parece que lo ocupo, ¿verdad? De otra forma no se puede resolver. Vamos a ver, ángulo, ok, es correcto, necesito hallar ese ángulo alfa. Entonces usted dice, por suma, que por cierto, este ángulo vale 105. Bueno, esa es la respuesta. Usted dice, por suma de ángulos internos de un triángulo, usted puede decir alfa más 40 más 35 es igual a 180. Esto quiere decir que alfa es igual a 180 menos 40 menos 35 y esto vale 105. Muy bien, ya tengo el ángulo alfa, 105. Entonces voy a aplicar ley de senos. Ley de senos. Por la ley de seno sería seno de 35 grados se lo pone a la X es igual al seno del 105 grados se lo pone al 8. Y bueno, aquí aplico el mismo toque que le dije. Le doy vuelta a esta fracción, le doy vuelta a esta fracción. Entonces me queda X dividido entre el seno de 35, 8 entre el seno de 105. Y recuerde que lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces la X vale esto. 8 por el seno de 35 dividido entre seno de 105. Que en la calculadora eso da, aquí yo tengo las respuestas, eso da 4,75 metros. Ok, ya encontré la X. Muy bien. Esa es la primera parte. Ya tenemos la X. Ahora bien,
Para hallar la H, voy a tomar este triangulito pequeño, el triangulito 2. El triangulito pequeño que se forma con la 40, con la X y con la H. Voy a explicarle por qué con eso resuelve el problema. Triangulito 2. Ustedes tienen este triangulito. Este triángulo sí es rectángulo. ¿Cómo era? H, 40. Y aquí pongo la X. Que la X en este caso me dio 4,75. Como el triángulo es rectángulo, se puede aplicar el SOHCAHTOA. En este caso, yo recomiendo, vamos a ver qué utilizo. Esto es un cateto opuesto y esto es una hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, utilizamos el seno, ¿ok? Entonces sería el seno de un ángulo, de hecho voy a poner aquí otro ángulo. El seno de teta es opuesto sobre hipotenusa, es decir, el seno de 40 grados es igual a h dividido entre la x, la hipotenusa, que es 4,75. Como esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces sería 4,75 por el seno de 40 y eso me da la h. Respuesta final. H es igual, si hacen este cálculo, le da 3,05 metros. Y esta sería la medida del piloto. Y con eso se saca el ejercicio. Entonces, vea qué interesante. Al triángulo grande se le aplicó ley de senos y al triángulo pequeño se le aplicó una razón trigonométrica básica opuesto sobre hipotenusa. Y así encontramos la H. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Eh, Profe, ¿por qué, digamos, a la hipotenusa se le cambia, digamos, se le da vuelta? Ah, yo le di vuelta. ¿Me parece? Sí, digamos, no, abajo, profe, abajo, utilizando la razón. Era opuesto sobre Sí, hipotenusa, ¿verdad? sí. H Ah, sobre 4,75. Y no, 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 ya. Me había enredado, perdón, profe. voy a explicar. Bueno, ok, gracias. Pero aquí es que esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Y ya con eso llega. No sé si le quedó claro. De hecho, sí, profe, es que solita me enredé y Ah, ok, que no hay problema. Está bien. Bueno, entonces ya estamos claros con este ejercicio. Bueno, con estos dos ejercicios, espero que le haya quedado más o menos la idea de cómo se aplica la ley de senos. La ley de senos se aplica cuando el triángulo no es rectángulo y tenés una pareja de ángulos y una pareja de lados. Y una de esas cantidades tienen que encontrarlo por la regla de tres o por el despeje. Ok, Profe, una pregunta. Pero adelante. también se Sí, podría hacer con ley de ceros, ¿no? Para encontrar sí, la claro. medida. También se puede hacer con ley de senos. Si usted aplicara ley de senos, usted tendría que aplicar con el ángulo 90. Usted dice 40 grados se lo pone a H, como 90 grados se lo pone la X. Es correcto. También se puede aplicar ley de senos. Lo que pasa es que como el triángulo es rectángulo, de una vez lo aplico con SOHCAHTOA. Pero sí, se puede aplicar ley de senos aun cuando el triángulo es rectángulo.
Perdón, sí, ajá, cuando el triángulo es rectángulo. Ok, jóvenes. Bueno, ya nos vamos acercando un poco al cierre. Y el último tema, con este tema oficialmente terminamos, digamos, el folleto 1. Alejandro, adelante, sí. Profe, una pregunta, esto que está haciendo va a quedar en el TEC digital. Sí, claro. Luego yo lo exporto como PDF y se lo subo al T digital. Está bien, profe, muchísimas gracias. Listo, listo. Muy bien. Ley de cosenos. ¿Ok? La ley de cosenos es otra ley que se aplica cuando el triángulo no es rectángulo. Voy a aplicar el dibujo y luego explico la fórmula matemática, que es la que está un poco más arriba. Y aquí pasa lo mismo. ¿A qué significa con lo mismo? Significa que usted tienen que notar que al ángulo beta se le opone el lado B. Tienen que notar que al ángulo alfa se le opone un lado A y que al ángulo teta se le opone a un lado C. Hasta ahí todo claro. La ley de coseno dice lo siguiente. Por ejemplo, digamos que usted quiere, vamos a ver, digamos que usted quiere hallar la C. Voy a marcarlo en rojo. Usted dice, mira, profesor, yo quiero hallar la C. Vamos que usted quiere hallar esta C. Hallar esta C. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que el lado C se le opone al ángulo teta. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. C se le pone al lado. Entonces, usted lo que hace es C al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado menos dos veces los dos lados multiplicado por el coseno de teta. Hay que aclarar que el lado C y el ángulo que usted coloque aquí son opuestos. O sea, este ángulo teta es el opuesto de la C. Repito la fórmula. C al cuadrado es el cuadrado de los otros dos lados menos dos veces. Multiplica esos dos lados por el coseno del ángulo que se le opone. Eso es la fórmula de ley de coseno. Ahora usted puede decir, profe, pero ¿qué pasa si yo quiero hallar la A? O si yo quiero hallar la B. Entonces, hay tres variantes. Por ejemplo, hay tres variantes. Por ejemplo, si usted quiere hallar el A, por cierto, ahí pinté ahí. De hecho, no sé, bueno, a veces la tableta, bueno, ya se quitó. De hecho, es raro porque yo pinté amarillo y se pintó rojo arriba. Eso es un defecto ahí que a veces pasa. Ok, si yo quiero hallar el lado A, entonces tengo que poner el coseno de alfa. Pero si yo quiero hallar el lado B, entonces pondría el beta. Si yo quiero hallar el A, se pone B a la 2 más C a la 2 menos dos veces esos dos lados por el coseno de alfa. Y si yo quiero hallar el B, entonces se pone el cuadrado de los otros dos lados menos 2 por A por C por el coseno de B. Ahora, ¿en qué caso se usa la ley de cosenos? La ley de cosenos se usa cuando se conoce dos lados y se conoce el ángulo opuesto a la incógnita. Recuerde que la incógnita es lo que usted quiere hallar, que por cierto, la incógnita es otro lado. Entonces, el chiste es, si usted conoce dos lados y conoce el ángulo opuesto al lado que usted quiere encontrar,
eso es un candidato a aplicar la ley de cosenos. ¿Ok? Entonces, de hecho, la fórmula es muy sencilla. Lo único es que cuando usted quiere despejar esto, luego tiene que aplicar raíz cuadrada. Usted puede decir, profe, usted sabe que cuando uno tiene esto, digamos, voy a aplicarlo aquí rápidamente, antes de ir al ejercicio, antes de ir al ejercicio planteado. Si usted tiene esta fórmula, vea la fórmula que voy a escribir aquí. C a la 2 es igual a la 2 más b a la 2 menos 2a por b por el coseno de teta. Recuerde que si usted quiere despejar la c, usted tiene que aplicar raíz cuadrada. Usted tiene que aplicarle raíz cuadrada en este lado y por lo tanto usted le aplica raíz cuadrada en este lado. Eso quiere decir que c es la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2 menos 2 por el coseno, perdón, aquí me equivoqué, 2 por a por b por el coseno, pero hay un pequeño detalle de despeje, y es que aquí técnicamente se tiene que poner más menos. Y ¿por qué se pone más menos? O sea, digamos, si tuviéramos en álgebra, aquí se pone un más menos. Obviamente, si yo estoy calculando distancias de un triángulo, la distancia tiene que ser positiva. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser positiva. Pero si estamos en álgebra, perfectamente la C puede ser positiva o negativa. ¿Alguien me puede decir por qué se le pone más o menos cuando yo estoy despejando esa raíz cuadrada? Más bien, cuando estoy despejando la C cuadrada. ¿Alguien sabe por qué se le pone más o menos? Ok, asumo que no se acuerdan, lo voy a explicar. Voy a Digamos, lo explicar. único que yo me acuerdo, profe, es que, bueno, así algebraicamente, depende de lo que uno busque, eh, siempre saber como dos resultados, ya sea como cuando uno va ingresando los datos, poner como una parte que ya positiva, otra negativa, y mirar cuál le funciona más acorde a lo que uno necesita. Pero no sé si es eso o me estoy explicando mal. Sí, está bien, pero le hace falta un poquito más. Vea, le voy a completar la respuesta que acaba de decir. Eso tiene que ver por algo. La razón muy sencilla es por lo siguiente. Es porque usted está aplicando una raíz cuadrada a una potencia par. Cuando usted tiene aquí una potencia par, vea que esto es esto es una potencia par. Cuando usted tiene una potencia par dentro de una raíz, esto lo que hace es que se cancela la raíz con la potencia par. Pero aquí hay dos posibilidades. Esta C puede ser positiva o esa C puede ser negativa. Voy a justificar un poquito más esa respuesta para que les quede claro por qué en ese caso tiene dos posibles respuestas. Ok, lo voy a explicar por qué. Cuando uno está en álgebra, que por cierto, luego vamos a meter un poquito en álgebra, pero aquí porque aquí lo voy a explicar de una vez. Cuando uno está en álgebra, a uno le dicen, vea, si usted tiene aquí un x elevado a la n y este índice vale n, vamos a ver si me explicó. Es lo mismo, es lo que lo quiero escribir. Mejor lo hubiera escrito así, vea. N, X a la N. Ok. A uno le dicen, vea, profesor, a mí me explicaron que si yo tengo una potencia N fuera de la raíz y el índice es N, pues simplemente se cancela los índices y simplemente me queda la X. Ok, eso es correcto. Cuando usted tiene una raíz de índice N y tenés una potencia fuera de la raíz del mismo número, se cancela acá. Hasta ahí no hay ningún problema.
El problema es cuando usted quiere cancelar una potencia que está dentro de la raíz. Eso sí tiene un pequeño detalle. Resulta ser que si el exponente es impar, no hay problema. Si el índice es impar y la potencia es impar, no hay problema. El resultado sigue siendo X. O sea, se cancela la N con la N y me queda la X. El problema es cuando lo que está dentro es una potencia par. Cuando usted tiene aquí N y aquí N, pero es par, esto lo que da es el valor absoluto de X. Eso que estoy poniendo es el valor absoluto X. Y el valor absoluto X me da una solución positiva y una solución negativa. Esa es la razón de por qué, como esto es par y este raíz es par, cuando usted lo cancela, claro, usted cancela y me queda la C. Sí, pero póngame un más menos a la respuesta. Entonces, cuando es par y usted lo quiere cancelar, se pone valor absoluto. Y el valor absoluto, luego lo voy a explicar con más detalle, ahí no me quiero meter profundo. Esto da dos respuestas, una positiva y una negativa. ¿Ok? Esa es la razón de por qué sale más o menos cuando usted cancela una potencia y una raíz que son de índice par nada más. Y además, la potencia está dentro de la raíz. Porque vea que aquí arriba, no importa si el n es par o impar, ahí no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque el exponente está fuera de la raíz. El problema es cuando está aquí adentro. Entonces, si uno quiere ser estrictos hablando, cuando usted despeja la C de la ley de seno, debería poner más menos. Claro, la respuesta final, usted toma la positiva nada más, pero tiene que saber que hay dos soluciones, no una. ¿Ok? Entonces, esa es la justificación de por qué formalmente salen dos soluciones. La misma, solo que una positiva y otra negativa. Sin más detalles, vamos a avanzar con este ejercicio, si me lo permite. ¿Ok? Dice así. Se construirá un túnel que pasa por una montaña. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo hace las mediciones tal como se observa en la siguiente figura. Utiliza la información del topógrafo para hallar la longitud del túnel. Ok. Bueno, el topógrafo se dio cuenta de lo siguiente. Esta medida AC 388 pies es una unidad de medida estadounidense, los estadounidenses usan mucho esa unidad, los pies. BAC mide 212 pies y tiene un ángulo de 82.4 grados. Lo que queremos hallar es esta distancia de aquí. Este es el túnel, llamémosle X, que por cierto, bueno, se lo logro ahí, llamémosle X. Eso es lo que queremos hallar, esa X. Entonces, solución. X es la longitud del túnel. Ahora, ¿por qué puedo aplicar ley de cosenos? Porque conozco los dos lados y conozco el ángulo que se le opone a la incógnita. Vea que conozco el ángulo que se le pone a la incógnita. Está perfecto para la ley de coseno. Entonces, vea cómo queda la respuesta. Por ley de cosenos, usted puede decir x al cuadrado es igual a otro lado al cuadrado más el tercer lado al cuadrado menos 2 veces
un lado, que vale 388, multiplicado por el otro lado, que vale 212, por el coseno del ángulo que se le pone a la X, que es 82.4. Y entonces, si usted quiere despejar la X es más menos la raíz de todo lo que está a la derecha. Entonces sería 388 a la 2, más 212 a la 2, menos 2 por 388 por 212 por el coseno de 82.4 y cierran la raíz. Meten toda esa raíz en la calculadora y entonces la respuesta les da más menos, déjenme ver la respuesta, 416.81 pies. Y obviamente usted tiene que ponerme aquí abajito que la respuesta real es 416.81 pies positivo. Repito, el lado al cuadrado más los otros dos lados al cuadrado menos 2 veces un lado por otro lado por el coseno del ángulo que se le pone. Le aplica raíz cuadrada en ambos lados. Aquí me queda X, aquí me queda más menos y aquí me queda. ¿Estoy claro con eso? Aplicar la ley de cosenos es muy sencillo, siempre y cuando usted sustituya bien los datos y sepa que la respuesta sale una positiva y otra negativa. No sé si les quedó claro. Aquí está el dibujo, pues si quieren hacer la comparación, ¿verdad? Pero ahí está el problema resuelto. Bien, eso es un ejemplo. Y terminaremos la clase, ¿verdad? Que se vayan contentos, tranquilos. Y mañana, si todo sale bien, nos vemos en Alajuela, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Por dicha, bueno, yo soy de la Heredia, para los que no saben, yo soy de Heredia. Aquí está haciendo fuerte sol, de hecho, donde estoy yo me estoy encalentando un poquito. De hecho, aquí donde estoy en cuarto, se calienta un toque. Pero bueno, esperemos que en estos días en Alajuela no esté tan lluvioso. Generalmente en Alajuela tiende a llover mucho en las tardes. Esperemos que nos ayude muy bien el clima en esos lados. Muy bien, jóvenes. Terminemos como tiene que ser con este ejemplo. Dice así. Dos autos salen del mismo punto a las 8 de la mañana. Ok. Siguiendo trayectorias en línea recta que forman un ángulo de 35 grados. Uno viaja a una velocidad constante de 60 kilómetros por cada hora y el otro viaja a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. ¿A qué distancia se encuentran uno del otro a las 8:30 de la mañana? Ok. El problema es sencillo, solo que hay que tener cuidado cómo se interpretan las velocidades, ¿verdad? Que son constantes. De hecho, es un problema casi que de física, porque en física uno le dicen el movimiento rectilíneo uniforme. Un problema de física básica que se ve inclusive en secundaria. Pero la situación es la siguiente. Voy a hacer un dibujo primero para que ustedes puedan entender qué es lo que está pasando. Okay. Voy a suponer que este punto que está aquí es donde salen los autos. Ese es el punto de salida. Ese es el punto, este es el punto de salida, por decirlo así. Entonces, hay un auto que se va para acá y hay otro auto que más bien se va para acá. Entonces, claro, si usted llega, usted puede formar aquí un triángulo entre estos dos. Entonces, el punto de salida es justamente a las 8 de la mañana.
Se supone que cuando se topan acá, aquí ya son las 8:30, ¿verdad? Bueno, no se topan, sino que ese es el momento, es como una foto. Usted, le toma una foto a las 8:30. Entonces, está diciendo que entre los autos forman un ángulo de 35 grados. Vamos a ver, jóvenes, a ver si logra entender. A ver si logra entender el asunto de las velocidades. Si, vamos a ver, auto 1, voy a poner auto 1, auto 1. Si en una hora, ojo, si en una hora recorre 60 kilómetros en 30 minutos, porque recuerde que la foto se toma a los 30 minutos. En 30 minutos, ¿cuánto ha recorrido? ¿Alguien que me quiere responder? La mitad, profe. La mitad, en este caso sería 30. Ahora, eso tiene sentido porque estamos hablando de velocidades constantes. Velocidad constante es que a lo largo del trayecto mantiene la misma velocidad. ¿Ok? Por eso es que ese razonamiento tiene sentido. Entonces, supongamos que este lado de acá vale 30 kilómetros, porque es el auto 1. Vamos con el auto 2. El auto 2 dice que en una hora recorre 80 kilómetros. Entonces, usando la misma lógica, en 30 minutos recorre 40. Y entonces esta distancia vale 40 kilómetros. ¿Qué queremos hallar? Queremos hallar esta X. ¿Quién es X? X es la distancia entre los autos a las 8:30. ¿Y cómo lo resolvemos? Ley de cosenos. ¿Por qué ley de cosenos? Porque acá este ángulo se lo pone a este lado y los otros dos lados ya lo conocemos. Entonces, finalmente, por la ley de cosenos, sé que x al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado menos 2 veces un lado por otro lado por el coseno del ángulo que se lo pone la X, que es 35. Si te quiere despejar la X sería más menos la raíz cuadrada de todo lo que está a la derecha. 30 a la 2, 40 a la 2, menos 2 por 30 por 40 por el coseno de 35. ¿Ok? Cerramos aquí la raíz. Recuerde que la raíz tiene que cerrarla hasta donde termine el último número. Y si usted lo evalúan, es un calculadora, eso le da más o menos, déjenme ver la respuesta, por aquí lo tengo, 23.10 kilómetros. Y entonces ustedes me indican por acá, profesor, la respuesta es 23.10 kilómetros. ¿Ok? Entonces, con este cálculo se termina este ejercicio.